El día de hoy estaremos iniciando una nueva serie. Fue una gran bendición poder estar en el libro de los Hechos durante casi 10 meses de nuestro año pasado, u 11 meses, ya no recuerdo, pero fue de mucho desafío. Y esta serie, mis hermanos, la hemos titulado Moldeados por el Evangelio, y es una serie, hermanos, basada en las virtudes que marcan nuestras familias de iglesias. Son virtudes que el Evangelio trae como fruto y ha moldeado a nuestras iglesias. Cuando tú visitas una familia, muchas veces te encuentras con ciertas características hermosas en alguna familia, ¿no es cierto? Algunos pueden decir, me encanta ir con la familia del tío que es muy platicador, muy sonriente, o esta familia son muy generosos, y hay virtudes hermosas. Y en las familias de iglesias, especialmente si tú te estás integrando, además de haber características teológicas, quisiera yo animarlos a que también podamos entender que hay virtudes características de las iglesias, es decir, como una cultura en la iglesia, y estas virtudes han sido características en la familia de iglesias a la que pertenecemos, a la familia de iglesias Gracia Soberana. Yo también un tiempo fui de otra familia de iglesias, y cuando me integré a estas familias de iglesias, a las iglesias Gracia Soberana, me vi impactado porque estas virtudes salían en los miembros de las iglesias, en los pastores, en los líderes, en los servidores. Veremos durante estas semanas algunas virtudes particulares como el gozo, la humildad, la generosidad, el servicio, cosas que queremos que marquen nuestra cultura de iglesias. Es decir, cuando alguien entra aquí, ¿qué ven nosotros? Que somos o muy religiosos, o muy solemnes, o ¿qué ven? Y mi anhelo como pastor de esta iglesia, junto con el equipo pastoral, es que puedan ver el embellecimiento que trae el Evangelio a las vidas, la transformación que trae el Evangelio a las vidas. Y quiero leerte una expresión que escribió uno de los pastores ya mayores, casi de los fundadores, podría decir, de los iniciadores de las iglesias Gracias Soberanas, con respecto a estas virtudes. Dice así el pastor Mickey Connelly, dice: cuando se abraza el Evangelio de Jesucristo, se produce una cultura marcada por el fruto del Evangelio. Todas las iglesias que han llegado a conocer la gracia de Dios deben priorizar y buscar aquellas cualidades que están de acuerdo con el mensaje de la gracia. En Gracia Soberana, el enfoque explícito del Evangelio que ha marcado nuestra historia nos ha llevado a valorar 7 virtudes formadoras particulares: humildad, gozo, gratitud, aliento, generosidad, servicio y piedad. Nuestros valores compartidos y nuestras virtudes formadoras deben trabajar juntos. Los valores sin virtudes serán fríos y en última instancia poco atractivos, ni glorificarán a Dios, ni adornarán el Evangelio. Las virtudes sin valores serán superficiales, por lo que no están atadas a la verdad del Evangelio. Entonces, queremos comenzar el próximo domingo a ver virtud por virtud. Y desde ya te invito a que tú puedas pedirle al Señor que no sean solo frutos externos, sino que sea la obra del Evangelio. Entonces, desde ya les doy el anuncio que el próximo domingo comenzaremos con la virtud de la humildad. Queremos ser una iglesia caracterizada por la humildad, y es en respuesta a que queremos vivir este año 2023, como dije en el primer mensaje del año, la segunda parte de la visión de nuestra iglesia. Hemos puesto una visión de esta iglesia. Queremos ser una iglesia que entiende, vive y proclama el Evangelio. Es decir, estas virtudes será cómo vivimos el Evangelio. ¿Cómo entonces las personas pueden decir cómo con tu vida tú anuncias las virtudes
de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz. Entonces vamos a adentrarnos en una serie bíblica, expositiva, pero a la vez temática, de estas virtudes que queremos que sean características muy palpables al prójimo. Yo sueño con que esta iglesia pueda ser moldeada, por eso escogimos esa imagen de un alfarero, por medio del evangelio, y que ustedes y yo demos fruto de tal manera que podamos atraer a otros, no a nosotros, no a crecer como iglesia, sino a atraer a otros a Cristo Jesús. Así que si tú quieres ver cómo crecemos en gracia, cómo crecemos en favor delante del Señor y de los hombres dando fruto, te animo a que te prepares para esta serie que viene. Entonces yo todo mi esfuerzo, hermanos, por promocionar esta serie. Soy malísimo promocionando series, ya me di cuenta, la otra vez vamos a pedirle a Andrés, pero creo que es un anhelo en mi corazón que podamos dar fruto para la gloria de Cristo, que no seamos religiosos. Entonces este domingo quiero comenzar con un mensaje que es fundacional para poder traer fruto. Y este mensaje lo he titulado: por sus frutos los conocerán. Abran sus Biblias en Mateo 7, por favor. Estaremos en los versículos 13 al 27. Y este mensaje tiene como objetivo mostrarnos que los verdaderos creyentes, los nacidos de nuevo, los genuinos, son los únicos que pueden dar fruto en el evangelio. Entonces, todo esto fue la introducción de la serie. Ahora vamos a leer Mateo 7, 13 al 27, y vamos a orar para que el Señor nos hable por su palabra. Dice así la Escritura: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos los que la hallan. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Hermanos, vivimos en tiempos muy difíciles para la iglesia. Vivimos en tiempos en donde se profesa una fe cristiana y se escuchan grandes escándalos que ponen en vituperio el nombre del Señor. Escándalos en medio del pueblo que profesa con sus labios ser cristianos. Se oye en medio del pueblo de Dios de tremendos adulterios, de tremendas faltas de integridad, de pastores que son falsos, que se enriquecen a costa del dinero de las personas. Personas que traen falsas doctrinas para atraer personas hacia ellos. Personas que
regularmente asisten a las iglesias, que levantan sus manos, que cantan, que memorizan versículos, pero que por dentro están llenos de odios, mentiras. El domingo alabamos al Señor y entre semana muchas veces estamos viviendo como si no fuéramos cristianos. Este pasaje es el cierre del Sermón del Monte, que algunos han dicho es la nueva ley de Jesús que nos enseñó cómo vivir como cristianos. Y este es el cierre del sermón. Y en el cierre del sermón el Señor nos da 3 ilustraciones que son 3 contrastes en donde Él nos va a mostrar que los verdaderos creyentes darán fruto para su gloria y permanecerán. No obstante, los falsos creyentes serán destruidos y caerán. La primera ilustración, mis hermanos, nos habla de 2 caminos, el camino angosto y el camino ancho que lleva a la perdición y el camino angosto que nos lleva a la vida eterna. La segunda ilustración que nos habla el pasaje son 2 árboles con diferentes raíces y diferentes frutos. El árbol malo que da frutos malos y el árbol bueno que da frutos buenos. Y la tercera ilustración nos habla de 2 casas que por fuera parecían que estaban iguales, pero que habían diferentes cimientos de las casas. Una estaba cimentada sobre la roca y la otra estaba cimentada sobre arena. Hermanos, las 3 ilustraciones nos hablan para que entendamos que hay un peligro de ser un congregante, de creer que soy cristiano porque asisto a la iglesia, porque ofrendo, porque canto, y escucha aún esto, porque sirvo, porque me he discipulado por 30 años o porque yo he predicado por muchos años. Eso, dice aquí la Biblia, no garantiza que seas nacido de nuevo, sino que la evidencia del nuevo nacimiento será el fruto que des para la gloria de Dios. Yo estoy compartiendo este mensaje con carga en mi corazón, porque veo que las personas congregantes corremos un peligro de estar autoengañados creyendo que somos, y no queremos llegar a aquel día como llegaron estos diciendo: Señor, Señor, en tu nombre hice, y en tu nombre dejé, y en tu nombre ofrendé, y el Señor te diga: no te conozco. Entonces, antes de iniciar una serie en donde vamos a hablar de virtudes moldeadoras del Evangelio, que son frutos del Evangelio, yo no quiero empezar esta serie directamente hablándote de sé humilde, sé gozoso, porque una de las cosas que más fácil se puede imitar es la fe. Y nos podemos volver como las líneas aéreas que les dan un entrenamiento de customer service, de servicio al cliente, en donde el cliente puede estarle gritando a la señorita del aparador y ella tiene que estar sonriendo y diciendo: no se preocupe, le vamos a resolver. Yo no quiero que seamos así, sino que la cultura del Evangelio marque nuestras vidas y que no digamos: hermanos, bienvenidos a su iglesia, gracias soberana, estoy en gozo, en victoria y no pasa nada, y por dentro te vas saliendo de aquí peleando con tu mujer, con pecados ocultos. Sino que estas virtudes puedan ser frutos de que Dios te ha hecho nacer de nuevo. ¿Se dan cuenta por qué estoy comenzando esta serie con estas evidencias? Veamos la primera ilustración, los 2 caminos. Dice la primera ilustración del Señor Jesús. Quiero aclarar que este mensaje no fue dado por el apóstol Pablo, ni por Juan, ni por Pedro. Este fue dado por el Maestro. Este es el mejor sermón de todos los tiempos. Ningún predicador puede dar un sermón tan glorioso como este. Se le conoce como el Sermón del Monte. Y esta es la conclusión de este sermón. Y él nos da una tremenda ilustración o parábola. Dice que hay 2 caminos. Uno es ancho y el otro es angosto. El ancho lleva a la perdición. Y dice: muchos los que van por él. Y el angosto, dice: pocos los que hallan la puerta. Ahora, Jesús había dicho previamente: yo soy la puerta. Entonces,
¿Qué es el camino angosto? Surgen dos preguntas. ¿Por qué es angosto y cómo puedes entrar en él? Entonces, para entender lo angosto del camino, creo que podemos ver el contraste que usa Jesús y veamos lo ancho del otro camino. El otro camino es ancho, es espacioso, y muchos los que van con él, porque es el camino que en lo natural todos escogemos. Es el camino del pecado, de la perdición. El hombre en su naturaleza ama más las tinieblas que la luz. Los niños, por hermosos que estén, aquí hay varios bebés de brazos, nacen con una inclinación al pecado, mis hermanos. Yo les prometo que a mis hijos yo nunca les he enseñado a mentir. Y comienzan los niños desde pequeños. Me da risa que tengo mi hija más pequeña, no miente, pero no sabe mentir, la descubro rápido. Papá, vi un perrito. A ver, vamos 4 testigos más en el carro como para que nadie más lo haya visto. ¿Qué color era, hija? No, que café. Y se comienza a poner nerviosa y de la nada se le ocurre que tiene que inventar algo, quizás para sacar conversación o algo así. Va a decir, ay pastor, no la juzgue, es una mentirita piadosa. Bueno, lo que quiero ilustrar es que la naturaleza del niño va a ser más fácil mentir que decir la verdad. Es más fácil decir esto es mío y el egoísmo que compartir. Y vamos creciendo, se llama la corriente de este mundo en donde Satanás tiene a todos sus súbditos y es la corriente del pecado, y por eso es un camino ancho. Claro que es más fácil, hermano, ser orgulloso que humilde. Es más fácil ser servido que servir. Es más fácil odiar que perdonar, ¿no es cierto, hermanos? Es más fácil tener rencor que pedir perdón, que vivir el evangelio. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Entonces el Señor nos da esta ilustración y nos dice, muchos, es decir, toda la humanidad nace y va en ese camino de perdición y va, sin saber que va al infierno, va deleitándose en su pecado. Dice la Escritura, los hombres aman más las tinieblas que la luz. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No creas que todos los pecadores están sufriendo por su pecado. Muchos pecadores están deleitándose en el día malo. Dicen los salmos, están llenos, que el impío se deleita en hacer impiedades, en hacer iniquidades. Hay personas que se duermen pensando en el mal. Ese es el camino ancho. Pero ese camino lleva camino a la perdición. El final es el fuego eterno. ¿Viste que dice que el árbol que no da fruto será cortado y será quemado? Pero luego nos habla del otro camino, del camino angosto. ¿Por qué es angosto? Bueno, es angosto porque este camino, mis hermanos, esta puerta es estrecha porque no es una elección personal que nosotros hacemos. El contexto dice, no todo el que me dice Señor, Señor, es el que estará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, aquel que por la voluntad de Dios es escogido por Dios para salvación y se quita la venda de los ojos y encuentra que la puerta es Cristo. Mira, en el contexto de este pasaje está una multitud tremenda ahí en el monte. Y de esa multitud, tú piensas que todos los que oyeron ese mensaje, que vieron incluso los milagros del Señor, la reproducción de peces y panes y toda esta serie de milagros que hizo el Señor, ¿tú piensas que todos entraron en el camino angosto? No. La mayoría de ellos oyeron, pero solo oyeron con estos oídos y no tuvieron la fe para entrar en el camino angosto. Hermanos, el camino angosto es contrario al ancho porque es contra naturaleza. Los que entran por él es porque son aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios. Entonces la segunda pregunta que surge es, ¿cómo puedes entrar en él? Y la única forma de entrar por esta puerta no es por elección, es decir, yo un día, cuando ya me vaya a morir, me voy a arrepentir de mis pecados y voy a entrar en el camino angosto. No, hermanos. Este es
por la pura gracia y cuando acontece el milagro de la regeneración o el nuevo nacimiento. Y quiero detenerme antes de hablar de los frutos del Evangelio. Quiero que la Iglesia Gracia Soberana todos estemos en la misma página y que entendamos qué es el nuevo nacimiento. Hermanos, el nuevo nacimiento es el milagro más glorioso que un hombre puede recibir, porque es la transformación de su ser. Es una persona que estaba con un corazón de piedra, endurecido, muerto en delitos y pecados, que el Espíritu Santo sople vida. ¿Y por qué les estoy diciendo esto con preocupación, hermanos? Porque me temo que en estos tiempos el cristianismo es una opción más en el buffet. Entonces tú puedes ser nueva era, tú puedes ser natural, tú puedes ser una persona filosófica y también puedes ser cristiano como un valor agregado a tu vida. De lo que Jesús dijo, y el contraste es: el que está en el camino angosto y ha entrado por la puerta es aquella persona que ha sufrido, o no sufrido, que ha tenido el milagro de la regeneración en su vida. ¿Y por qué te estoy hablando con preocupación esto, mis hermanos? Porque yo no quiero que tú seas de esos muchos que llegarán aquel día diciendo: Señor, Señor, pero yo me congregaba en Gracia Soberana, yo iba a los 2 servicios, yo tocaba en el equipo de alabanza, yo le daba clases a los niños, yo me discipulé 30 años. El Señor te diga: espérate, ¿cuándo naciste de nuevo? Y este pasaje es un buen pasaje para examinar nuestro nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es por voluntad propia, versículo 21, sino por voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Los verdaderos hijos de Dios entonces son los que han entrado por la puerta, y esto es a través del nuevo nacimiento. Acompáñame a Juan 3, por favor. Esta es la historia conocida por todos de Nicodemo. Nicodemo era un fariseo y principal de los judíos, y el Señor, él llega a buscar al Señor de noche y le dice: Maestro, bueno, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Hermano, date cuenta que este hombre en su intelecto creía que Jesús era bueno, que Jesús provenía del Padre, que Jesús hacía milagros endosados por el Padre, pero aún así, mira lo que le dijo el Señor. Juan 3:1, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Prácticamente este pasaje nos muestra que no es por ser religioso. Para ser fariseo, hermanos, tenías que ser una persona correcta, tenías que saber la ley de memoria, tenías que ser un congregante. No basta con ser religioso para ser nacido de nuevo, hermanos. No basta con ser bueno. Muchos tienen este concepto de: ahí la llevo, pastor. ¿Cómo estás en tu vida espiritual? Ahí la llevo, ya me estoy congregando. No, hermanos. Yo les estoy hablando con urgencia de corazón, porque veremos aquí que cuando venga la tempestad, tu casa se sostendrá si tú eres verdadero, nacido de nuevo. Cuando vengan las tentaciones, las pruebas, los que van a permanecer son aquellos que dan fruto, mis hermanos. Y yo sé que aquí hay padres de adolescentes y de niños que a lo mejor tú eres primera generación de cristianos, que tú tienes un testimonio bien hermoso, que llegaste
a los pies del Señor, arruinado, destruido, y tú estás seguro que tú entraste por la puerta estrecha. Pero ves a tus hijos y dices: ay, Señor, ten misericordia, porque ellos pueden creer que son cristianos porque se saben versículos de memoria. Yo te pido que este mensaje nos aliente a examinarnos, a decir: Señor, has obrado la obra de tu Espíritu Santo en mí, en donde, como le dijo a Nicodemo, el Espíritu ha soplado de donde quiere y te ha hecho nacer de nuevo. Mira que vale la pena explicar. A lo mejor tú entiendes estas cosas y estás oyendo, me dices: pastor, eso yo lo sé desde hace años. Pero yo no puedo asumir con lo que veo que está pasando en la iglesia universal, de tanta caída, de tanto hombre que profesa ser cristiano y termina negando la fe. Entonces yo digo: ¿qué está pasando? Y creo que ese es el problema. Muchos tienen una religión, hermanos. Muchos somos como el pueblo de Israel, que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y yo con urgencia les tengo que decir, hermanos, que ustedes puedan examinar si están en el camino angosto. Y esto es a través del nuevo nacimiento, por su gracia, no porque tú elegiste, porque Él te eligió para salvación. Mira, tú estabas sordo, yo estaba sordo como estas personas aquí en el monte, pero la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Hermanos, el Señor quiere destapar los oídos de los sordos y mostrarles: este es el camino angosto. Pero luego no solo dice que la puerta es estrecha porque es a través de Cristo, es personal, pero el camino es angosto. El camino del creyente, mis hermanos, ya lo hemos visto otras veces, no es color de rosas. Aquí estamos viendo el ejemplo de esta familia, la familia Bermea, que está sufriendo una prueba tremenda. Uno puede decir: ¿y por qué, si tanto sirvió Luis a Dios, por qué le está dando esta prueba? Pero Luis no es la excepción. Dice que los sufrimientos se van cumpliendo en todos los hermanos alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque el Señor no dijo: sálvame, Señor. Yo a veces pienso: ¿por qué no me salvaste y me llevaste a la gloria como el malhechor que estaba en la cruz? Ese cuate no tuvo la oportunidad de caminar mucho en el camino angosto, se salvó ya en la llegada a la meta. Pero la vida del creyente es dura. Hay tentaciones, hay pruebas. Pablo en una ocasión dijo que hay dificultades externas, refiriéndose a las persecuciones, vituperios, golpes que había recibido, pero también dijo presiones internas por las iglesias, que son situaciones en donde el creyente sufre por el pecado, sufre por ser fiel a Dios. ¿Te ha tocado llorar por tu pecado, hermano? ¿Te ha pasado que tú eres una madre de 3 niños chiquitos, o de 2, o de 1, como mi esposa, que tiene niños chiquitos, y llega un punto en donde tú amas al Señor, quieres ser discípula de Cristo, y de pronto los gritos, las situaciones explotan en casa y tú estallas en desesperación? ¿Les ha pasado, hermana? Bueno, o solo nos ha pasado a nosotros, a mi esposa y a mí. A todos nos ha pasado. Y si eres verdadero hijo de Dios, te vas y lloras por tu pecado y dices: Señor, ¿por qué otra vez tuve que explotar? Y por eso dice Romanos que toda la creación gime, y el creyente gime para ser revestido y un día ser glorificado y ya no estar. Tienes batallas con el pecado, tienes tentaciones, el camino es angosto y las pruebas cada vez son más angostas, y te preguntarás: ¿por qué estoy en esta prueba? Y creo que el contexto del pasaje nos deja ver el propósito del camino angosto, hermanos. Yo les pido al Señor que les ilumine esto como me lo ha mostrado a mí. El propósito del camino angosto es probar si tu fe es verdadera. Las pruebas son pruebas de tu fe. Lo que está viendo es:
hay quienes van en camino ancho y camino angosto. Fíjate, está viendo entre falsos y genuinos. Hay frutos malos y frutos buenos, falsos y genuinos. Hay casas que se caen y casas que permanecen, falsos y genuinos. Entonces, cuando viene una prueba a tu vida, no te está castigando Dios, hermanos. Tenemos que sacarnos este mal entendimiento del evangelio y decir, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Bueno, porque te ama. Y aunque nos duele, y yo de verdad les digo, yo no quisiera tener sufrimientos, pero si tú eres padre, tú sabes que nosotros no quisiéramos que los niños sufran nada, ningún peligro. Yo era un estresado cuando mire, con el primer hijo uno es un exageradamente estresado, que toallitas, que lavar manos, que casi le traía como una cadenita para que no se me fuera a caer. Yo me acuerdo una vez en un centro comercial, apenas estaba empezando a caminar el niño, mi primer hijo, yo un tremendo estresado de que anduviera bien cuidado. Y entonces empieza a agarrar, y ya ven cómo agarran vuelo los recién nacidos, y comienzan y una columna como estas vigas, como estas columnas que tengo aquí atrás, de acero, en el centro comercial, se fue a dar así, miren. Y muchas veces nosotros queremos evitarle dolor a nuestros hijos, y mucho más a nosotros. Yo no quisiera sufrir, pero ¿sabes qué? Cuando estés sufriendo, date cuenta que Dios está obrando para tu bien y para su gloria, y no solo, como algunos dicen, para formar carácter, como si se tratara solo de ti. No solo es para formar carácter, es para mostrarte que el camino es angosto, para que tú anheles la gloria venidera y te des cuenta que tu vida no está aquí. Cuando tú estás sufriendo y dices, ¿por qué esta enfermedad? ¿Y por qué este cáncer? ¿Y por qué esta situación de mi esposa en un hospital? Que tú puedes decir, Señor, gracias porque estoy en el camino angosto que lleva a la vida, pero vida eterna. Por eso es que el Evangelio de la Prosperidad enseña que ven a Cristo y te va a ir bien, debes de hacerte hasta un par de cirugías estéticas para que te veas y andes como princesa del rey. Yo no estoy exagerando, esto lo predica en el Evangelio de la Prosperidad. Y que si no estás bendecido debes de andar en pecado. No, hermanos, Pablo decía que los sufrimientos eran constantes y que por eso lo anhelaba desear un peso de gloria. Entonces, mis amados hermanos, el camino, la puerta es estrecha porque es aquellos a quien Dios salva y regenera, pero el camino es angosto porque tu fe es probada, más preciosa que el oro. Primera de Pedro 1, vamos hasta el versículo 6, por favor. Dicen, lo cuales ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Nos dice que así como el oro es purificado, así la fe es purificada. Así que ya no digas, ¿por qué es angosto el camino? Es angosto porque está purificando tu fe. El que termina la carrera en ese camino angosto es evidencia que tiene una fe genuina. Fíjate qué hermoso. El que se sale del camino, no sé cuántos de ustedes leyeron los libros del Progreso del Peregrino, o vieron, los más jóvenes que no leen tanto, vieron las películas, tal vez. Va caminando, creo que se llama Inconstante, no recuerdo, ahorita no lo traigo fresco. Y a la primera que cae en un charco, en un lodo, que es el fango de este mundo, le dice, no, yo me regreso a mi casa. Hay muchas dificultades en el caminar del cristiano. Amén. Los genuinos van en el camino angosto porque llegarán a Sión, a la gloria de Dios. Así que cuando estés en la prueba, no resistas a la prueba. Dile, Señor, gracias porque soy contado entre tus santos. Ahora, yo sé lo que estás pensando si tú estás en una prueba dura. Pastor, usted lo dice porque usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. ¿Y sabes qué? Tienes toda la razón. Esto es imposible para la carne. Nadie quiere
padecer. Pero junto con la prueba, Él también te da la salida. Él está en el horno de fuego. Él está en el camino angosto. No caminas solo tú, caminas con Él. El teólogo Thomas Schreiner dijo en una ocasión: si la fe demuestra ser real, el creyente recibirá aprobación, gloria y honor cuando sea revelado Jesús. El enfoque aquí es el valor de una fe genuina para el día del juicio. O sea, las pruebas están probando que tu fe es genuina. Así que, mis hermanos, yo quise comenzar esta serie precisamente preguntándote esto: ¿tu fe es genuina? Aquí traigo algunas preguntas de aplicación que llevarán en sus grupos de comunión y Andrés se las enviará. Pero te quiero hacer algunas preguntas. ¿Estás seguro que estás en el camino angosto? ¿Estás seguro que has entrado por la puerta estrecha que es Cristo? ¿Y cómo lo sabes? ¿Qué evidencias hay en ti para saber que estás en el camino angosto? Por ejemplo, el que no sufre por su pecado, probablemente no sufra porque está en el camino ancho. Solo a los cristianos les duele ofender a su Señor. ¿Me explico? Ahora, el pasaje va aumentando y nos da otra ilustración. Estos son los dos caminos. Ahora nos habla la segunda ilustración, que nuestro segundo punto son los dos árboles y sus frutos. Esta ilustración nos dice el versículo 16: por sus frutos los conocerán, y está respondiendo a la respuesta del versículo 15, o a la expresión del versículo 15. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor les está diciendo: va a haber un tiempo proféticamente, que es tiempo que estamos viviendo, en donde van a haber personas que van a aparecer por fuera igualitos, van a estar vestidos de ovejas, pero que en realidad son lobos rapaces, están con vestidos de ovejas. Imagínate, hermano. Y lo que está hablando es de la naturaleza. Una oveja, hermanos, come pasto, come granos, cereales, pasto. Un lobo, tú le puedes poner un disfraz de oveja, de lana, de verdad de oveja, pero te vas a dar cuenta que él tiene un hocico más largo, unas garras más largas, un apetito diferente. Él de pronto, si tú adoptas a un lobo en la manadita de las ovejas, no se llama manada, ¿verdad? Se llama en el redil de las ovejas, desde recién nacido, y lo crías con las ovejas, va a llegar un momento que la naturaleza del lobo le va a salir. Por más que vea que los hermanitos adoptivos, ovejitas, comen zacatito, él va a desear la carne. Hasta peligro se come una ovejita de ahí. Y él va a decir: ¿y por qué? ¿Por qué? Estoy ilustrando yo. Porque lo que está diciendo el Señor, que el que tiene una naturaleza no redimida, el no nacido de nuevo, no puede dar fruto. Esta es una advertencia a los falsos maestros que pueden tener gran apariencia. Ahorita hay muchos lugares donde las iglesias crecen como mega iglesias, en donde el orador tiene por muchísimo más talento y dones para hablar en público del que te está hablando ahorita, en donde tienen recursos ilimitados para hacer una producción, pero el Señor te dice: no importa que parezca bueno, mira cuál va a ser el fruto. Si de ese lugar lo que crece es pecado, lo que sale de ese lugar es divisiones, no hay vidas transformadas, entonces no es un verdadero profeta. Ahora, ¿cómo nos garantizamos que somos verdaderos? La advertencia no solo es estar viendo esta iglesia es verdadera y aquella no es verdadera y ponernos como fiscales. Yo creo que la advertencia es
cuídate también tú y yo de ser verdaderos discípulos. Y hermanos, yo les estoy hablando con una urgencia, porque no sabemos el día de mañana. Miren, ayer me pasó algo bien extraño, algunos de ustedes quizás que sepan estas cosas. Yo sentí que se apagó el boiler de agua, porque no había agua caliente, entonces bajé a prenderlo, y cuando lo encendí, comenzó a prender fuego todo el boiler, así. Mis hijos estaban como a 3 metros desayunando, mi esposa estaba ahí, ellos me vieron la cara de aflicción, me puse pálido, estaba saliendo más la llama, le abrí la compuerta, se comenzó a quemar el plástico que tiene afuera, y yo ya no sabía qué hacer. Ahí no es momento de decir, a ver, llámate un plomero a ver si nos puede ayudar. No, hermano, como pude me quité el suéter que traía y me lo puse en la mano, metí la mano en la llama y apagué la llave. Y luego tuvimos que llamar ayer un plomero a que viniera a hacer revisión de fuga o ver qué traía esto. Le estoy dando este ejemplo porque mi angustia era tal que no fuera a explotar eso ahí y mi familia ser perjudicada. Bueno, tómenlo como quieran lo que les voy a decir, pero el Señor me ha puesto una carga porque los que nos congreguemos aquí seamos genuinos ovejas del Señor. Y no importa si tienes años congregándote, si tú no ves frutos en tu vida, es una seria advertencia. El versículo 22 y 23 son de las advertencias más serias de toda la Biblia. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican iniquidad. Hermanos, estas palabras del Señor nos deberían de hacer temblar a todos los creyentes. Otro comentarista dijo, este texto debe de llevar a todo súbdito del reino a un sincero examen diario de sí mismo delante de Dios, preguntándose, Señor, ¿soy verdadero siervo tuyo? Porque mira la cualidad de estos falsos. Hicieron milagros en su nombre. Y mira cómo dice el versículo 22, que no hicimos muchos milagros en tu nombre. No está hablando de alguien que una vez oró y que la hermana no podía concebir, le puso manos y concibió a la hermana. ¡Wow! Un milagro. No, hicieron muchos milagros. Dice que en su nombre echaron demonios. Hasta los demonios se fueron con la finta. Parecían. Todo el Nuevo Testamento está lleno de esta ilustración del verdadero y del falso. Habla del trigo y de la cizaña. Yo no soy agricultor, yo no sabría diferenciar, no sé nada de agricultura, más bien dicho. No sabría diferenciar entre el trigo ni la cizaña, pero aparentemente aún para los agricultores es difícil diferenciar, y habla de los que crecen en la iglesia pensando que son porque se congregan, pero el día del juicio lo revelará. Aquí entonces el título de nuestro mensaje, por los frutos los conocerán. Hermanos, de lo que yo estoy hablando no es de que nos hagamos una iglesia que se porte bien, sino que una iglesia que produzca frutos porque tiene la raíz correcta, mis hermanos. La raíz es la que da buen fruto. Mira el versículo 16, por su fruto los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No es de que tú puedas producir algo en tus fuerzas. Es la raíz la que produce el fruto. Mira, hay una ilustración muy famosa sobre el fruto que damos bajo las presiones. Dice, el árbol es tu vida, el calor del sol son las tribulaciones, las pruebas que enfrentas, las circunstancias que vives, y el fruto es lo que sale de ti bajo ese sol. Hay dos personas que pueden enfrentar la misma tribulación, la muerte de un familiar, el despido de un trabajo,
Pero el fruto que dará cada uno, lo que revelará es cuál es su raíz. Entonces, si tú en tu vida constantemente no ves frutos del Evangelio, hermanos, creo que este mensaje nos debería de hacer pedirle al Señor que revisemos cuál es nuestra raíz. Si yo tengo una Coca-Cola y la mezclo, va a salir Coca-Cola. Si yo tengo una botella de agua y la mezclo y la tiro, va a salir agua. De adentro del corazón del hombre salen tanto las iniquidades como los frutos. Pero lo severo de este pasaje es que el árbol que no da fruto será cortado. Y el que da fruto, mis hermanos, está hablando del genuino Hijo de Dios. Cuando la fe es verdadera, ¿me escucha esta expresión? Por sus frutos te conocerán. No por tus dones, ni por tus ministerios, ni por tu oratoria, ni por tu evangelismo, ni por tu fidelidad a los diezmos y ofrendas, ni por tu fidelidad a los discipulados, ni por tu fidelidad a las consejerías, por tus frutos. Si tú nunca puedes perdonar, nunca puedes amar, siempre codicias, siempre quieres ser el centro de atención, tú debes de preguntarte, Señor, ¿por qué estoy dando estos frutos? Pero te quiero decir que este pasaje, mis hermanos, nos muestra que hay la capacidad para dar buen fruto. Y esa es la tercera ilustración que muestra el Señor Jesús. Pasa de una ilustración de 2 caminos a una ilustración agrícola de 2 árboles, y ahora nos lleva a una ilustración de ingeniería. Así que si tú eres ingeniero, arquitecto, albañil, maestro de obra, te vas a identificar más con esta. Dice que contrasta otra vez 2 casas. Lo que me llama la atención que no dice de qué están construidas las casas, sino que ambas casas se ven iguales por fuera hasta que fueron sometidas a una tremenda tormenta o diluvio. Una cayó y la otra permaneció, pero la diferencia fue su fundamento. Ahora veamos cómo es que estas se fundamentaron en la roca. Mira el versículo 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Entonces, allá nos dijo, el que da el fruto es el genuino, y aquí nos dice, el que hace obras de justicia es el que está fundado sobre la roca. ¿Te das cuenta que viene hablando todo el pasaje de lo mismo? De ser cristianos verdaderos. Pero ¿quién es el que ha puesto su fe o ha edificado su casa sobre la roca? El que me oye y practica mis palabras. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Hermanos, Jesús, esta es la culminación del Sermón del Monte. Había una multitud. De todos esos, ¿cuántos creen que lo siguieron? No sabemos exactamente, pero no fue toda la multitud. De igual manera, muchas personas, han venido personas que me dicen, pastor, yo lo estoy oyendo, pero yo no entiendo nada de lo que está diciendo. Yo le digo, bueno, ayúdame, gracias al Señor, gracias por traerme ese retro, quiero crecer en ser claro y sencillo. Pero a la vez que quiero ser claro y sencillo, me doy cuenta que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios. El hombre natural está sordo a las cosas de Dios. Yo puedo estar siendo sencillo en la explicación, o como Nicodemo, que le dijo, te es necesario nacer de nuevo, y el maestro de la ley le dijo, ¿cómo me voy a meter al vientre de mi madre? Eso lo entiende mi hijo de 1er grado de primaria. Pero el hombre está sordo. Entonces dice, el que me oye estas palabras es un oír diferente. Es un oír
que da el Señor por su Espíritu. Es otra forma de decir, he dicho varias predicaciones, estábamos ciegos en nuestros pecados y Él nos dio vista para poder ver que este es el camino de la vida, el camino angosto. Ahora es otra forma de decir, estábamos sordos. Nos pueden estar hablando y predicando y no oímos, simplemente estamos testarudos y sordos. Pero la fe viene por el oír. Y el oír, estamos sordos, el oír viene por la palabra de Cristo. Y cuando el Señor abre tu oído, entonces das fruto o pones sus palabras por práctica. ¿Cuáles? El Sermón del Monte. O sea, los verdaderos cristianos, los que están fundados sobre la roca, son los que caminan en la palabra, en obediencia. Y de eso se tratará nuestra serie. ¿Quiénes entonces pueden ser humildes? Los que oyen su palabra y la ponen por práctica. ¿Quiénes pueden tener gozo? Los que oyen su palabra y la ponen por práctica. Pero ¿quiénes son los que oyen? No los que a todos aquí están oyendo. Por los que oyen la voz de Cristo y la encuentran en su palabra. De todo lo que yo estoy diciendo, yo no sé qué te está hablando el Señor a ti. ¿Y qué tienes que poner en práctica tú? Pero la Escritura enseña que en la salvación recibimos una justificación hermosa, mis hermanos. Nuestra deuda fue cancelada, pero hay una parte que no entendemos a veces o se nos olvida. Cancelaron nuestra deuda y se nos imputó la perfecta obediencia de Cristo. Tú y yo podemos andar en obras de justicia, no solo ser declarado justo, que eso ya es glorioso, y tener aquel eslogan que dicen, yo no soy santo, solo soy perdonado. ¿Han visto esos eslogan que a veces traen en los carros? Bueno, la Biblia te dice que tú eres perdonado, justificado y que puedes ser santo. Si tú no puedes dar fruto, probablemente no has nacido de nuevo. Pero el que ha nacido de nuevo puede vivir en santidad. Y entonces aquel que odiaba, aquel que aborrecía, aquel que era un tremendo egoísta, que solo pensaba en él, que pensaba que todo el mundo giraba alrededor de él, de pronto se vuelve una persona que piensa en los demás. El poder del Evangelio transforma que no toma ofensa con facilidad. El que robaba, el que tenía no es mal hábito, el pecado de tomar lo ajeno, dice, ¿cómo voy a dejar de amar a mi prójimo de esta manera? Y comienza a amar y ahora da, es generoso. El que era envidioso, ahora se goza en ver en nosotros. Una de las virtudes que veremos es la virtud de la apreciación o de reconocer las evidencias de gracia en otros. Tú no puedes reconocer las evidencias de gracia en otros si tú eres envidioso. Si tú dices, ay, ¿por qué pusieron a la hermana a cantar si no me ha oído el pastor como canto yo? Pero cuando el Evangelio transforma, mira Efesios 2:8, ese es mi anhelo para esta iglesia. Comienzas a oír sus palabras y ponerlas por obra, y eso significa que te está fundamentando sobre la roca. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Este pasaje tiene los dos extremos de la salvación. Dice, no fuiste salvo por obra, está clarito, versículo 8. Si tú tienes que compartirle el Evangelio a alguien que cree que puede ser salvo por sus obras, Efesios 2:8. No fuiste salvo por obras, pero fuiste salvo para hacer obras de justicia, hermano, para caminar en el camino angosto, para dar fruto, para ser genuino. No quieres ser una estadística más de los que caminaban con el Señor y hoy terminaron negando la fe. De aquel matrimonio tan bonito que duró 8 años, pero se divorciaron porque
el mundo sedujo al hombre, la mujer extraña sedujo al marido, la pornografía destruyó ese hogar. No, tú puedes cambiar y puedes poner por práctica la palabra de Dios, y eso te dice, ese es el hombre sabio, pero no porque eres sabio y tienes mucha teología, no, porque oyes su voz y pones su práctica. Y luego viene la tormenta. Hermanos, todas las casas recibirán tormenta. Todos los creyentes recibiremos tormenta. En lo natural, yo te dijera, hermano, qué feo el evangelio, ya no voy a venir a esta iglesia, solo nos hablan de mal presagio. No, no es mal presagio. Yo en lo natural no quisiera tampoco. Pero las tormentas tienen como objetivo, lo mismo que ese del camino angosto, probar qué casas están fundadas sobre la roca. ¿Qué casas han puesto su fe en la palabra de Cristo que convierte el alma? ¿Qué casas tienen un cimiento sólido? Para algunos la tormenta será una enfermedad, la muerte de un familiar. Para otros será la tentación del pecado. Vendrá a ti a lo mejor una tentación de crecer en tu compañía, en tu trabajo, de enriquecerse, pero ilícitamente. Y ahí serás probado en qué está tu fundamento. Yo le decía ayer a Luis y a Fini, el Señor, mis hermanos, está probando su fe más preciosa que el oro, no porque Él sea malo, porque los ama. Porque pasada la tormenta, se va a revelar que los que permanecen son los que han puesto su fe en la roca que es Cristo. Me decía un hombre mayor, casado, que una muchacha de 19 años lo estaba seduciendo a adulterar con ella. Me decía, mire pastor, yo temblaba por dentro cuando sentí esta tentación. Para él eso fue la tormenta. Pero ¿quién permanece en la tormenta? ¿Quién permanece hasta el fin? Aquel que está cimentado sobre la roca. Hermanos, hay un himno que dice, todo lo demás arena es. Tus riquezas se van a acabar, tu belleza se va a acabar, tus recursos se van a acabar, tu inteligencia se acaba. Las denominaciones pasan, las teologías pueden, sin entender que la teología es nuestro entendimiento de Dios, pero decir que si mi fundamento es mi entendimiento teológico, no. Tu roca es Cristo. He puesto en Sión una piedra angular, escogida, preciosa. Es pues para vosotros los que creéis una piedra de gran valor, pero para los que no creen, ¿qué dice? Se ha convertido en roca de escándalo y piedra de tropiezo, porque no han creído y para esto fueron destinados. Si tú has creído en la roca, mis hermanos, tú permanecerás firme. Iglesia, esta serie que hemos comenzado hoy hablará de virtudes o frutos, semana tras semana. Pero yo quiero comenzar hoy haciéndote un fuerte llamado a que revises si tienes la forma de dar fruto. Si estás en el camino angosto, si eres un árbol plantado en la casa de Jehová, como dice el Salmo, o si eres una casa fundamentada en la roca que es Cristo. Si es así, vas a dar frutos genuinos y no caerás, permanecerás por su gracia. Amén. Vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.